Bueno, hemos tenido algunas situaciones técnicas acá con el internet, pero bueno, ya estamos de retorno y hemos quedado justamente en poder exponer ahora a los autores que van a ser parte prácticamente de todos estos comentarios que la editorial Corona y Pacto van a publicar, ¿no? Bueno, amado pastor, por favor, donde nos hemos quedado. Adelante. Bien, bueno, son cosas que pasan, pero gracias a Dios podemos continuar y estábamos mencionando a los autores y justamente decía de que los autores de estos comentarios eran teólogos y ministros escoceses, ¿no? Y por lo tanto se caracterizaban por bueno, ser pactantes, ¿no? Por ser pactantes. Ahora, personalmente a mí me gustaría mencionar brevemente a dos de ellos para iniciar esta parte del conversatorio y de la presentación, empezando por David Dickson, ¿no? Empezando por David Dickson, quien fue un ministro que nació en Escocia, estudió en la Universidad de Glasgow y luego de graduarse, ¿no? Se dedicó a la enseñanza de la teología y obviamente al trabajo ministerial en una ciudad que se llamaba Irving. Y ahí había un presbiterio, ¿no? El presbiterio de Irving, que es importante también en la historia. Luego pueden revisar ese dato, pero básicamente él cumplía esas dos tareas, ¿no? La enseñanza, digamos, en el aspecto académico y también el aspecto ministerial, ¿no? Ahora, él fue muy destacado, fue uno de los pastores más destacados y clave para el despertar espiritual, ¿no? De lo que se denomina la segunda reforma escocesa. También el Señor bendijo mucho su ministerio con muchas conversiones, ¿no? O sea, estos ministros, como vamos a ver, se caracterizaban por predicar fielmente la palabra del Señor, ¿no? Pero aparte de eso, el Señor bendijo mucho estos ministerios, ¿no? Hubo un avivamiento, un despertar grande en esta época. Él era presbiteriano, podríamos decir, de tradición, y fiel defensor de la reforma y el presbiterianismo escocés. Apoyó el Pacto Nacional de 1638 y el Pacto de la Liga Solemne de 1643, ¿no? Y debido a eso, él padeció también persecución, ¿no? Sufrió oposición, tuvo que atravesar también un breve destierro temporal, ¿no? Y obviamente eso fue el costo, ¿no? de ser fiel al Señor, ¿no? De ser fiel al Señor. Él fue profesor de lo que vendría a ser o se traduciría como la materia, o la carrera, perdón, de divinidades, ¿no? En las universidades de Glasgow y de Edimburgo. Y entre sus principales obras destacan las siguientes. Podríamos mencionar algunos de los comentarios que él escribió: el comentario a los Salmos, el comentario al Evangelio de Mateo, el comentario a Hebreos. También tiene un libro que se llama La victoria sobre el error, que es muy, muy conocido. Es una exposición de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Y por qué es tan importante este libro? Porque por medio de preguntas explica la confesión, ¿no? De manera sencilla. Y también tiene un libro, podríamos decir, es coautor, ¿no? Con James Durham, que luego van a explicar también ustedes, que es un libro muy, muy apreciado, ¿no? por los reformados y especialmente por los presbiterianos, que es el libro El conocimiento salvífico, ¿no? La esencia del conocimiento salvífico, ¿sí? Si podríamos resumir en pocas palabras, digamos, a David Dickson, él fue un creyente que amó mucho al Señor y que como ministro supo combinar tres aspectos muy importantes: la sólida doctrina reformada por medio de una exégesis, digamos, profunda, ¿sí? Y fiel a la palabra del Señor, una profunda piedad y experiencia espiritual, o sea, que no era una persona que solamente conocía, sino que vivía el cristianismo, y una predicación profundamente pastoral. De hecho, sus comentarios son el resultado de las exposiciones que él llevaba adelante en la iglesia, ¿no? Él tenía la costumbre o el hábito de predicar expositivamente los libros, ¿no? Y esos son los libros de la palabra del Señor, y muchos de esos han terminado siendo comentarios, ¿no? El segundo autor de esta serie de comentarios es Alexander Nisbet.
que de hecho es el autor del libro que estamos presentando en esta noche, que es el comentario a el libro de Eclesiastés. Alexander Nisbet también fue escocés, fue un ministro de Escocia durante el siglo XVII. No hay hay menos detalles de él en su biografía en relación a David Dixon, o sea, es más difícil poder obtener información. Y lo que podríamos decir es que él fue un destacado expositor de las escrituras, ¿no? Y al igual que Dixon, también un defensor de la fe reformada en la segunda reforma escocesa, que fue un periodo de mucha oposición, ¿no? Y también de tribulación para nuestros hermanos. No debemos olvidar ese contexto, ¿no? Ahora, entre sus principales obras se encuentran los comentarios al libro del profeta Isaías, la primera y segunda epístola de Pedro y el comentario a Eclesiastés, ¿sí? Sus escritos se distinguen por una exégesis cuidadosa, al igual que de Dixon, una riqueza doctrinal, pero también él es un poco más extenso tal vez en las aplicaciones pastorales, como vamos a poder ver en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Él desarrolla más este aspecto, ¿no? Y eso es algo muy hermoso porque, o sea, estos autores se caracterizan por aplicar la palabra del Señor, pero sin salirse del contexto, ¿no? O sea, sin sacar aplicaciones fuera del contexto. Entonces, brevemente eso podríamos compartir. Dos datos más antes de darles la palabra, hermanos. David Dixon vivió entre los años 1583 a 1663 y Alexander Nisbet entre 1623 a 1669. Perdón. Bien, pastor, sí, justamente ahorita estamos con... Sí, por favor, a ver. Un momentito. Bien, bueno, estamos con bastantes providencias el día de hoy, el internet. Nuestro amado pastor está con un poco de tos, así que hemos ido por unos vasitos de agua. Pero bueno, vamos a continuar. Ya hemos hablado entonces de dos teólogos que justamente forman parte de todo este grupo de comentarios que en la providencia del Señor se van a ir publicando. Y hemos hablado acerca de David Dixon y del mismo Alexander. ¿Es Nisbet o Nisbet? Como suena, ¿no? Como suena. Como pronunciamos. Nunca Nisbet. hemos escuchado Nisbet. Exacto, Nisbet. Alexander Nisbet, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar con otros dos autores entonces en esta noche. Bueno, lo que estamos haciendo, hermanos, es poder irles dando una pequeña introducción a todos los autores que van a formar parte de este corpus de comentarios expositivos prácticos. Sí, entonces queremos que los vayan conociendo, que se vayan interiorizando un poco más, pese a las providencias que, bueno, el Señor así ha dispuesto para nosotros en esta noche, podamos seguir adelante, ¿no? Adelante, hermano Julio. Sí, claro que sí, pastor. Entonces yo voy a hablar acerca de otros autores a quienes David Dixon les designó escribir o comentar ciertos libros de la Biblia. Estoy hablando acerca de George Hutcheson y también de James Ferguson, ¿no? Eran dos también contemporáneos de David Dixon, y David Dixon les encarga que escriban, ¿no? en ese mismo estilo, ¿no? Pastoral, práctico, de otros libros de la Biblia. Bien, primero empecemos entonces con George Hutcheson. Él nació en 1615. Se graduó de la Universidad de Edimburgo. Con eso ya decimos también que él era escocés, era un pactante. Todos ellos eran presbiterianos.
hay buenos autores de otros, pero como se conocían, vivían en Escocia, entonces como que se conocían ellos, ¿no? Entonces, George Hutcheson se gradúa, como dijimos, de Edimburgo en el año 1638, el mismo año que se firmó el Pacto Nacional, ¿no? Entonces, él ya pues vio esto, ¿no? Sabía todo esto, era pactante. Ya en el año 1642, él fue ordenado como ministro, como pastor. Pero en el año 1661, él fue expulsado de la congregación, ¿no? Por negarse a conformarse al sistema episcopal, ¿no? Ese sistema de gobierno, de manejo, de administración de la iglesia. Él no estaba de acuerdo. Entonces, siempre ha sido esa lucha en Escocia con el prelado y todo eso. Entonces lo expulsan y él es expulsado. Y más adelante luego se casa ¿con quién creen que se casa? Se casa con la viuda de Andrew Gray. Es otro de los autores que ya hemos publicado, ¿no? Porque él muere joven y pues al morir joven deja viuda a su esposa. Pero George Hutcheson, como quedó viuda a su esposa años después, pues se casa con su esposa, ¿no? Wow. Entonces es un dato bastante interesante, ¿no? El libro que anteriormente hicimos la presentación, Una puerta que se abre hacia la vida eterna, ese mismo autor, ¿no? ¿Qué más podemos decir? George Hutcheson no era pues simplemente un pastor que no habla bonito, no, era un gran exégeta, era conocido así, porque él se dice que dominaba por ejemplo, las lenguas originales, el hebreo, el griego, como cualquier académico de Europa, sí, dominaba, dice, ¿no? Era bastante admirado. Y al ser gran exégeta, pues Dixon le encomienda, básicamente, le anima a que pueda escribir. Y Hutcheson escribe igual, de manera muy bella, pastoral y muy edificante. ¿Cuáles son los libros que él escribe? Escribe un comentario en ese mismo estilo, ¿no? Que Dixon tenía, pastoral aplicativo, al Evangelio, de Juan, de manera extensa. Aunque esto es bien interesante, dice una breve explicación, algo puntual, preciso, práctico, pero decimos, pero tan gordo salía el libro, ¿no? Porque en esa época escribían harto, bastante, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, a John Owen comentar el libro de Hebreos, ¿cómo salía en español, no? Pero ellos, era así. El punto es que nosotros tal vez estamos acostumbrados a leer bien poco, y no estamos acostumbrados, pero hay una riqueza en ellos. Otro de los libros que él escribe es acerca del libro de Job, ¿no? Él escribe en ese mismo estilo, ¿no? Expositivo y práctico y de manera pastoral. Y también escribe un comentario acerca de los profetas menores, de todos, por ejemplo, de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, de todos ellos, y de manera práctica, ¿no? De manera pastoral. Alguien podría preguntarse, pero ¿qué siempre escribió? ¿No? Y escribe cosas bien aplicativas también él. Alguien dijo, se enriquecerá estudiando, dice que las personas que lean a Hutcheson, dice que se van a enriquecer bastante con sus comentarios, pero van a quedar empobrecidos aquellos que no lo hagan, dice, ¿no? Suena como algo exagerado, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que tiene él? Tiene que leer a Hutcheson para entender esto, ¿no? Entender esto. ¿Qué más podemos decir acerca de Hutcheson? Por ejemplo, esto creo que voy a mencionarlo de manera general. Muchos autores en el pasado recomendaban altamente estos autores. Uno de ellos, el famoso bautista Charles Spurgeon, él los recomienda altamente, ¿no? Los elogia, o sea, mucho. Por ejemplo, sobre Hutcheson, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, sobre su libro de Job, dice: siempre que el estudiante vea un comentario de Hutcheson, que lo compre, dice, ¿no? Directo, que lo compre. Pues no conocemos a ningún autor que sea más útil para el ministro de la palabra. Él destila el texto y ofrece a sus lectores la quinta esencia, lista para su uso. Y si nosotros conocemos a Spurgeon, él básicamente ha devorado a muchos autores, indistintamente de las tradiciones que sean, ¿no? Y él los recomienda altamente. Sobre su comentario a
Los profetas menores dice directo, consíguelo, ¿no? Así, directo, consíguelo. Hutcheson siempre es rico, se asemeja a Dixon, porque era ese mismo estilo, tenían ese mismo propósito, esa misma idea tenían ellos de comentar. Sobre el Evangelio de Juan dice, excelente, dice que es este comentario. Más allá de todo elogio, es un tesoro repleto de sana teología, pensamiento santo y doctrina sustanciosa, dice, ¿no? Bien, eso es lo que podemos hablar acerca de George Hutcheson. El siguiente autor, James Ferguson, no sé si me estoy equivocando, ¿cómo se llama el autor moderno, actual, contemporáneo? Ferguson también se llama. Alex Ferguson. No. Ferguson tiene... Sinclair No, Ferguson. no es ese Igual mismo. es escocés. Igual es escocés, solo que él es ahora no contemporáneo. Este es antiguo, del siglo XVII, ¿no? El apellido es casi el mismo, suena el mismo, pero este es James Ferguson. Él nació en 1621, se graduó en la Universidad de Glasgow en el año 1638, en el año igual de firmó el Pacto Nacional. 1638. Sí, 1638. Fue ordenado ministro de Kilwinning en 1643, el mismo año que se firma la Liga Solemne y Pacto, y también ya se va enmarcar adelante la Asamblea de Westminster, ¿no? ¿Qué más? Fue nombrado para ocupar la cátedra de teología en Glasgow. ¿Qué nos dice esto? Que él era pues un académico serio, ¿no? Conocía bien, no a cualquiera le puedes, para que dirija a una universidad, pero él no acepta porque quiere pastorear a la iglesia. Vaya, y por eso decimos que sus comentarios son bastante ricos hablando de él. Uno de los historiadores, Robert Wodrow, él recopila, tiene libros en tomos que se llama Analecta. Él escribe acerca de los escoceses, su sufrimiento, martirio, testimonios, la vida de ellos, extenso. Respecto a James Ferguson dice, él era admirado por su gran y singular sabiduría y prudencia, siendo considerado uno de los hombres más sabios de la nación, el más apto para ser consejero de cualquier monarca de Europa. O sea, se ganó esa estima, ¿no? Y ya con eso decimos, entonces, ¿cómo ya ha escrito sus comentarios? Igual, riquísimo. Él ha muerto en el año 1667, ¿no? ¿Qué comentarios sobre qué libros ha escrito Ferguson? Ha escrito sobre algunas epístolas del apóstol Pablo, a saber, sobre Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses y la primera y segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Escribe sobre estas epístolas del apóstol Pablo. Sobre este libro Spurgeon dice, quien posea esta obra es rico, dice, ¿no? El autor trata el tema de la misma manera que Hutcheson y Dixon, y es de su clase, ¿no? Ese es su estilo. Un teólogo grandioso, amable y sabroso, ¿no? O sea, esos calificativos que le pone, viniendo de Spurgeon, pues es mucho, y cuando uno lee es bastante hermoso. Esos dos autores, esos datos, podemos hablar acerca de estos dos ministros escoceses que formaban parte de la serie de comentarios expositivos prácticos. Vamos a continuar con otros autores más que también formaban parte, Pastor. Bien, yo les voy a hablar de dos. Bueno, vamos a finalizar con estos dos esta porción. Hablemos de James Durham. James Durham, bueno, su biografía es bastante interesante. Y quisiera comenzar con algunos datos muy interesantes. David Dixon tiene mucho que ver en su vida. Bastante, y de hecho, justamente usted, Pastor, nos mencionó la esencia del conocimiento salvífico, ese aspecto de ser coautores. Pero esto va más allá, porque resulta de que James Durham era capitán del ejército pactante. Se lo conoce como una persona bastante seria. O sea, prácticamente pocas veces sonreía. Literalmente, o sea, tenía un carácter. O sea, cuando el Señor lo ha salvado, y ahorita vamos a hablar más acerca de eso, él empezó a servir en el ejército pactante. De hecho, él nace, a ver, para no desordenar esto, él nace prácticamente en una familia acomodada. Él era una persona que tenía recursos.
Sus primeros estudios han sido en la Universidad de St. Andrews, bien conocida en Escocia, ¿no? No tenía intención para dedicarse, digamos, al aspecto de la teología y demás, ¿no? Pero prácticamente al inicio comenzó a vivir como un caballero rural, ¿no? Vivir con las comodidades y demás. Pero algo bien interesante ha pasado, y aquí vemos la importancia del testimonio familiar. Su esposa se llamaba Ana, ¿sí? Y cuando él visita a sus familiares, él escucha justamente un sermón en su época de Ephraim Melville. Y es ahí donde él es llamado por el Señor, en el Evangelio, ¿no? Y esto le marca mucho, mucho, porque a partir de ahí él comienza a estudiar teología. Él comienza a prácticamente a mostrar ese fervor, ¿no? Y él ha sido, como justamente decía, ¿no? Un capitán del ejército escocés, ha sido bastante devoto en ese aspecto. Y algo ha pasado para que salga de ahí, porque luego él va a ser ministro. Si nos ponemos en el plano, ahí tenemos al ejército pactante, tenemos que se llama todo este contexto de las monarquías, y resulta de que mientras él era capitán del ejército pactante, el famoso teólogo David Dixon, visitando justamente a todas las tropas, ¿no? Lo escucha orar a James Durham, solamente lo escucha orar. Y al finalizar, él se le acerca porque el fervor de James Durham era bastante grande al momento de orar, y David Dixon se le acerca y le dice esta frase: vete a casa, Señor, pues parece que estás llamado a otra obra distinta a esta. O sea, él estaba en plena campaña militar, ¿no? Siendo capitán del ejército pactante, y David Dixon, al visitarlos y demás, le dice: no, o sea, la manera en la cual tú oras, la manera en la cual tú expresas tu devoción, este no es tu lugar. Y eso va a cambiar mucho en él, va a cambiar mucho en él. Y de hecho, justamente, él estudia ya después en la Universidad de Glasgow, después ha sido ordenado, y comienza su ministerio en la congregación muy conocida de Blackfriars, ¿no? Era bastante intelectual, era muy brillante. ¿Por qué? Porque así como justamente hablaban de David Dixon en Glasgow, David Dixon ha sido profesor de divinidad en Glasgow. Quien le ha sucedido ha sido él, porque llegó a ser bastante erudito. Sin embargo, pasa algo interesante. Una vez que cuando está por asumir el cargo, la Asamblea General, y aquí vemos un detalle interesante. Por eso el sistema presbiteriano no es simplemente que busca que sean famosos, ¿no? No. Vemos que la Asamblea General le asigna una tarea inmensa. Va a ser capellán de la familia real. Va a servir directamente a Carlos II. Y bueno, él obedece. Eso es lo que vemos, ¿no? Ese aspecto de un corazón enseñable, de sujeción. Y cuando él finaliza su servicio de capellán a la familia real, regresa a Glasgow y ahí ministra una iglesia llamada Inner Kirk. Pero su salud siempre ha sido muy frágil de James Durham, ¿no? Su intensa vida de estudio, incluso a él se lo conocía como que prácticamente ha envejecido prematuramente. Eso es lo que dice en las biografías, ¿no? Y él ha fallecido a los 36 años de tuberculosis. Ahí el Señor lo llama a su presencia. Pero aquí hay un par de datos más para pasar al próximo, interesantes. Número 1. Se cuenta que en una de las batallas del ejército pactante, un soldado realista prácticamente estaba para darle el golpe mortal en plena batalla. Pero sorpresivamente otro soldado enemigo le detiene gritando: sálvalo, no lo toques porque es un sacerdote. Lo confunde con un clérigo por la actitud seria y la vestimenta que él llevaba. Y Durham
justamente James Durham, cuando ve todo esto, es como que pues, el Señor me está guardando para otra cosa. Entonces él ha tenido un contacto bastante cercano, podemos decir, a ese tema de morir y encontrar el propósito por el cual el Señor estaba llamando, ¿no? Entonces, finalmente sobre él, sus publicaciones prácticamente han sido póstumas, ¿no? Casi todos sus escritos, como el Tratado de Cantar de los Cantares, acerca de él, Apocalipsis e incluso Job escribió él, han sido publicados después de su muerte, pero gracias a su segunda esposa, Margaret Moore. Ella ha sido una mujer de gran valentía. ¿Por qué? Porque ella ha continuado las reuniones secretas de los pactantes en los conventículos, ¿no? Y después ella va a ser encarcelada. Entonces, estamos ante un autor que tal vez, como muchos de nosotros, tenemos diferentes profesiones o ocupaciones, pero cuando el Señor te llama, por medio de las diferentes providencias, pues obedeces, ¿no? Y finalmente me gustaría hablarles de John Brown de Wamphrey. Bueno, aquí hay dos escoceses eminentes, podría decir, ¿no? Primero es John Brown de Haddington, que más adelante les vamos a tener sorpresas con la editorial, pero hablemos de John Brown de Wamphrey. Él nace más o menos alrededor de 1610. Bueno, de todos los que estamos hablando prácticamente son del siglo XVII, no son contemporáneos la mayoría. Él se gradúa de la Universidad de Edimburgo a los 20 años. Ya a los 45 años él es ordenado como ministro en una pequeña parroquia en Wamphrey. Por eso es John Brown de Wamphrey, ¿no? Y él se destaca como un pastor bastante dedicado a la predicación y a los principios presbiterianos. Su vida ha dado un drástico giro cuando se restaura la monarquía en 1660, cuando el rey Carlos II intenta imponer el sistema episcopal sobre los escoceses, ¿no? Por la famosa Acta de Uniformidad de 1662. ¿Qué pasa? Brown se pone completamente en contra, es uno de los opositores más firmes, inquebrantables del presbiterianismo, y critica de manera abierta a aquellos clérigos que han cedido ante las órdenes de los arzobispos del sector. Ahora, por su firmeza, en 1662, justamente el mismo año que el Acta de la Uniformidad, ¿qué sucede? Él es encarcelado en la famosa prisión de Talbot en Edimburgo. Ahora, esa cárcel ha tenido la fama de ser una de las más severas. Prácticamente ya no salías de ahí. Era muy dura. Y han sido bastante agresivos, obviamente. Las duras condiciones de ese lugar han deteriorado gravemente su salud. Y cuando ya estaba prácticamente con un riesgo de morir, ¿qué sucede? Bueno, en diciembre de ese mismo año, miren, en tan poco tiempo, su salud se ha deteriorado, prácticamente en un mes, ¿no? Pero se le dice, bueno, como que un acto de misericordia, ¿no? De parte de los realistas, bueno, te vamos a dejar salir, pero con una sola condición, que tendrás destierro perpetuo. Es decir, jamás volverás a Escocia. Lo dejan libre y John Brown de Wamphrey huye a los Países Bajos. En esa época, los Países Bajos prácticamente era conocido como el asilo de los desterrados. La mayoría que salían desterrados de varios lugares iban a Holanda. James Renwick, ¿no? Exactamente. Y se instala en Rotterdam. Ahora, ahí sirve un tiempo a la iglesia escocesa local, los escoceses que vivían justamente desterrados. Y pese a estar lejos de silenciarse, él envía, ¿cómo se puede decir? Publicaciones, folletos hasta Escocia. Sigue enviando, sigue exhortando a los hermanos a que no se rindan, pese a todo eso, ¿no? Y eso ha incomodado al rey, a tal punto que 14 años después de estar en el exilio, 1676, desde 1662, el rey Carlos presiona al gobierno holandés para que lo expulsen también de ahí. Pero los holandeses valoran la libertad y lo reconocen como un gran intelectual.
lo cual se niega rotundamente de desterrarlo. Y entonces de él justamente aprendemos ese aspecto, ¿no? Cómo él, pese a todo lo que había venido en la providencia, él se mantenía firme. Él se mantenía firme. Su gran obra póstuma, que el Señor mediante también más adelante les tendremos sorpresas, es La vida de la justificación revelada. Y esa no va a ver la luz hasta 1695, muchos años después de su muerte, ¿no? Y lo interesante es que en esta su obra, en el prefacio, varios autores holandeses, no escoceses, lo recomiendan, porque lo admiraban profundamente. Entonces aquí tenemos a dos autores más que vienen de todo, o bueno, que van a componer todo este corpus de comentarios, ¿no?